Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, ¿cómo están? Espero que muy bien. Vamos a continuar la noche de hoy con nuestro tema central de procesos de reclutamiento y selección de personal. Pero esta vez vamos a conversar un poco sobre los que serían los aspectos centrales en este proceso. Eso sí, desde una apreciación en el enfoque de la psicología organizacional y por ende, más allá del perfil ideal. Todo esto lo vamos a centrar en un conversatorio que tuvimos con las licenciadas Laura Batista y Samantha Martínez, en las que ellas abordaron ciertos temas de interés en todo lo que es este proceso y nosotros vamos a abordar el día de hoy aspectos centrales que ellas consideraron y a su vez vamos a comentar un poco acerca de el fundamento teórico que algunos autores pueden darle a estos procesos. Ahora bien, eh, para comenzar un poco o introducir un poco en lo que vamos a relatar el día de hoy, es necesario considerar que nos encontramos en un mundo laboral cada vez más competitivo y asimismo el proceso de reclutamiento y de selección de personal pues ha evolucionado de manera significativa y extraordinaria. Es por ello que lo que antes era un simple trámite administrativo, hoy se ha convertido en una función estratégica para las organizaciones, donde ya no solo se trata de encontrar a alguien que cumpla con unos requisitos técnicos y específicos dentro del perfil, sino que más allá de eso, se trata de identificar qué personas se adaptan a la cultura de la organización y que contribuyan de este modo al crecimiento de la misma. En este video, pues en la noche de hoy, vamos a explorar y a abordar cuáles son esos aspectos centrales que hay que considerar al momento de llevar a cabo un proceso de reclutamiento y de selección de personal, pero que sea exitoso. Y como ya lo comenté, para ello vamos a basarnos en las ideas propuestas por las expertas Laura Batista y Samantha Martínez. Eh, Nada más que agregar como introducción, así que vamos a conversar. Nos vemos a continuación. Así es, aquí estamos nuevamente, así que vamos a dar inicio comentando un poco cuál va a ser el contenido que vamos a abordar. En primer lugar, vamos a conocer eso que llamamos proceso de reclutamiento y de selección de personal. Asimismo, cuáles son esos aspectos centrales de los que tanto hemos hablado en este proceso y, por supuesto, vamos a definir estos aspectos centrales. Uno de ellos es la definición del perfil del candidato, la prioridad en las habilidades blandas de este candidato, el proceso de incorporación efectivo o lo que también llamamos onboarding, el seguimiento y la evaluación del desempeño una vez que el candidato ha sido seleccionado como empleado nuevo. Y por supuesto, vamos a concluir en las ideas principales relacionadas con el contenido abordado la noche de hoy. Ok, ahora vamos a introducirnos entonces en lo que es ese proceso de reclutamiento y de selección de personal. Aunque ya lo habíamos comentado en nuestro video anterior, vamos a definir con mucha más precisión qué es cuando hablamos de reclutamiento. Porque cuando hablamos de reclutamiento nos referimos a un proceso en el que se busca y se atrae candidatos potenciales para un puesto vacante. Y la selección de ese personal reclutado es más bien la evaluación de esos candidatos y la elección del más adecuado para un puesto. Un proceso de reclutamiento y de selección eficaz es crucial para el éxito de cualquier organización y eso es algo que tenemos que tener bastante claro, porque al fin y al cabo, como lo dijimos en alguna oportunidad, el talento humano es uno de los activos o de los recursos más valiosos que puede obtener una empresa, o que puede tener, mejor dicho, una empresa. Pero antes de comenzar a buscar candidatos, es esencial
definir con claridad cuál es el perfil de ese puesto vacante. Y eso implica identificar competencias, habilidades, experiencias, actitudes que se necesitan en las que haga frente ese candidato en sí. Por tal motivo, el proceso de reclutamiento se basa en una serie de pautas o de pasos, por decirlo de alguna manera. Algunas de estas involucran estas que están en la lámina. Vamos a ir desgranando poco a poco lo que ello significa, ya que, como bien lo decía, para poder reclutar y seleccionar a una persona calificada o cualificada para un puesto o un cargo, debemos saber e identificar cuál es ese cargo y qué perfil tiene ese cargo. Ya lo hablábamos también en otras oportunidades, lo que es el análisis de cargo y lo que es la descripción de ese cargo. Por lo tanto, en primer lugar, hay que detectar esas necesidades que se tienen dentro de la empresa y definir el perfil de ese candidato, que viene siendo ese proceso en el que se establece cuáles son esas competencias esenciales y adicionales que se van a valorar en la persona, qué es lo que va a implicar o qué tipo de profesional se necesita con qué competencias. Y en ese proceso de identificación o de definición de perfil, pues va a dar lugar a lo que es el proceso del reclutamiento en sí y esos filtros iniciales en los que se va valga la redundancia, a filtrar cuál es la persona más adecuada o apropiada o competente para un cargo específico. Y existen diversos filtros de reclutamiento que van a depender, van a ser usados y van a depender de la finalidad con la que yo vaya a, a contratar a una persona y de la intención con la que yo necesito buscar a una persona. Por ejemplo, se pueden utilizar plataformas digitales como LinkedIn o CompuTrabajo en Venezuela. Incluso algunas empresas utilizan Facebook para reclutar a la mayor cantidad de personas dependiendo del cargo, dependiendo del perfil que se requiera. Y luego pues se aplicarían esos filtros para seleccionar a la cantidad de personas reclutadas y seguidamente, pues viene el proceso de las evaluaciones proyectivas, psicométricas y las entrevistas laborales para identificar qué tipo de personas estoy recibiendo en mi proceso de reclutamiento. Y asimismo clasificarlas y obtener una calificación o cualificación, si es elegible o no elegible, o si es elegible con algunas condiciones. Seguidamente hay que realizar una evaluación de desempeño una vez que la persona es contratada. Esto va a garantizar que el personal pueda adaptarse de manera más fácil y sencilla al proceso al proceso de integración con el equipo, con la empresa, con los valores de la empresa. Y asimismo, pues va a garantizar que no exista una rotación de personal, como sucede en otras empresas que no garantizan este seguimiento y evaluación de desempeño. Hay que considerar como parte del proceso del reclutamiento lo que serían las habilidades duras y las habilidades blandas. Ya lo hablábamos también, existen diversas habilidades que son las que nos van a permitir encajar o no en ciertos requisitos o ciertas competencias. Si reconocemos que se deben tener habilidades duras, pero no tenemos en nuestro perfil, no tenemos una persona que posea habilidades blandas, es posible que si el trabajo que debe desempeñar requiere de habilidades blandas, esta persona no vaya a estar calificada o adecuada para este empleo. Sin embargo, no se debe, ¿cómo decirlo? No se debe excluir porque es posible que de alguna u otra manera una persona pueda adaptarse o formarse de acuerdo a su deficiencia, por decirlo de alguna manera. Si estamos hablando de habilidades duras y la persona tiene habilidades blandas, pero
dentro de esas habilidades blandas está la capacidad de adaptación. Quiere decir que si se le da una formación adecuada, pues puede adquirir estas habilidades duras y viceversa. Ahora bien, otra consideración importante es el salario emocional. ¿Cómo se siente la persona dentro de la organización y cuál es esa cultura organizacional? Eso hay que considerarlo al momento de reclutar a una persona, ya que dependiendo de también sus habilidades blandas, va a poder adaptarse mucho más fácilmente al contexto organizacional o no. Del mismo modo, esa incorporación efectiva o esa evaluación de desempeño, una vez que la persona ha sido seleccionada, es necesaria. El adentrarse al equipo de trabajo, el incorporarse de forma efectiva a la labor y de igual forma el hacerle un seguimiento y una evaluación en el desempeño, pues es importante para poder obtener información acerca de cómo esta persona está logrando cumplir con los objetivos organizacionales y de qué forma pues puede generar mayor conocimiento e integración en el resto del equipo. Muy bien. Eh, ya hemos hablado bastante acerca de todo lo que vamos a conversar el día de hoy y cuál es ese proceso en el reclutamiento y la selección de personal. Sin embargo, debemos centrarnos en 4 aspectos fundamentales. Estos aspectos los consideraron las licenciadas Laura y Samantha en el conversatorio y la conferencia que tuvimos. Vamos a identificar cuál es ese perfil del cargo, ¿sí? ¿Qué es lo que implica según el conversatorio con las licenciadas y de qué forma se puede realizar una apreciación y una contraapreciación al respecto? De la misma manera va a suceder con la prioridad en las habilidades blandas, con el proceso en la incorporación afectiva o el onboarding y con el seguimiento y la evaluación del desempeño del empleado que ya ha sido contratado en la empresa. Vamos a comenzar primero con la definición del perfil del candidato. Ok, ¿cuál es esa definición del perfil del candidato? Y es que, ¿quién es el candidato ideal? Si durante años la industria ha promovido la idea de un candidato perfecto, de un candidato ideal, con un conjunto de habilidades, de capacidades y todo esto, ¿no? Eh, pero las licenciadas nos dicen que estas habilidades no deberían ser solo técnicas, sino también habilidades blandas. Y es así, ya que este enfoque es muy importante porque estudios recientes, como los de CAM en el año 2009 y 2016, sugieren que esta visión puede ser demasiado simplista. Al centrarnos exclusivamente en el perfil ideal, podemos pasar por alto todo el potencial de candidatos que no encajan perfectamente en un molde de perfecto, de ideal, pero que pueden aportar perspectivas y habilidades únicas a la empresa. Y es que muchas veces las empresas tienen esa forma de decir que quieren a un candidato ideal. Pero ¿qué es lo que es ideal para ellos? A veces esa idea de ideal es muy vaga, no saben qué es lo que buscan y por lo tanto, pues las decisiones de selección en el reclutamiento de personal pues son ineficaces. Y esto lo respaldan las licenciadas a través también de otro autor que quisiera mencionar, que es Schneider, quien sostiene que el ajuste persona-organización es vital para el éxito y la satisfacción laboral. Sin embargo, también es importante considerar que un enfoque excesivo en la definición de perfiles, puede llevar a la rigidez y a la exclusión de candidatos potencialmente valiosos, como ya lo habíamos mencionado. Estos candidatos que quizá no encajan en un perfil predeterminado, no necesariamente no son buenos, sino que requieren de ciertas oportunidades para poder desarrollar el potencial que está en ellos. Y estas oportunidades de innovación y de diversidad dentro del equipo laboral son necesarias. Vuelvo y repito, ya lo decía Kant, una aproximación demasiado restrictiva
pues puede crear un entorno de trabajo demasiado homogéneo y esto va a tener un límite en el desarrollo y la creatividad de la empresa. Por lo tanto, la definición de un candidato ideal no debe centrarse solamente en aquella serie de requisitos específicos que debe cumplir una persona para formar parte de una empresa, sino que también se debe centrar en esas habilidades blandas de adaptación, de comunicación, de capacitación que pueda tener la persona. Es necesario definir un perfil, es necesario describir un cargo, analizar un cargo y describirlo, pero también es necesario ser flexibles en ese proceso, en la descripción y en la definición del cargo y del perfil que va a ocupar una persona o un candidato. Muy bien, el siguiente tema viene siendo esa prioridad en las habilidades blandas que ya mencionábamos. Y es que si bien las habilidades técnicas son imprescindibles, porque lo son, las habilidades blandas, como la comunicación, la empatía, ya lo hablábamos, la capacidad para adaptarse, la resolución de conflictos, la resiliencia ante los problemas, pues también están adquiriendo cada vez más relevancia. Y es que estudios recientes también están demostrando que estas competencias son fundamentales para el éxito a largo plazo de los profesionales para la construcción de relaciones sólidas dentro de una organización. Y es que encontrar equilibrio adecuado entre las habilidades técnicas y las habilidades blandas es un desafío constante para todos los reclutadores. Si bien las habilidades técnicas son esenciales para desempeñar tareas específicas dentro de un puesto, las habilidades blandas son las que van a marcar la diferencia y a permitir que los empleados destaquen en un entorno laboral eh, en constante evolución. Es por ello que Laura y Samantha enfatizan en esa creciente relevancia y aunque las habilidades técnicas son importantes, esas capacidades que tiene el ser humano de ser humano, pues no se pueden quedar atrás. Es por ello que autores como Goleman, ya lo manifestábamos en la lámina, han definido durante años esa importancia de la inteligencia emocional en el entorno laboral, argumentando que las personas con habilidades interpersonales fuertes tienden a ser más exitosas en otros roles, especialmente dentro de los contextos colaborativos. Y es que la importancia de esas habilidades pues, se ha reforzado en esos estudios donde se concluye que las empresas que priorizan esas competencias pues se ven beneficiadas en el ambiente laboral y en la retención del talento humano. Por ello, que sí existe una prioridad en las habilidades blandas y que debería manifestarse y mantenerse en cuanto a la creación de un perfil de un candidato para un puesto. Ya lo mencionábamos antes, no solamente viene siendo la habilidad dura o esa habilidad técnica, sino que la prioridad también se le debe dar a la habilidad blanda. Ok, una vez que el candidato es seleccionado, existe un proceso de incorporación efectiva. Este proceso se le llama, en otras palabras también, onboarding y se convierte en ese factor determinante para el éxito de las funciones de esta nueva persona, de este nuevo empleado dentro de la organización. Un onboarding efectivo no solo facilita la adaptación del nuevo empleado, sino que también va a aumentar la satisfacción laboral que éste pueda sentir y a reducir, por supuesto, la rotación de éste dentro de la empresa o con otras empresas. Sin embargo, es fundamental reconocer el equilibrio adecuado en este proceso, en esta función de acompañamiento o de inserción dentro de la empresa, porque si bien es necesario que sea estructurado, un enfoque excesivamente rígido en ese acompañamiento puede generar frustración o desmotivación. Y las organizaciones que implementan estrategias efectivas, como la instalación de compañeros o de algún mentor que clarifique esas expectativas que se esperan dentro de las funciones de esta persona, pues ha arrojado que tienen empleados que reportan mayor satisfacción y productividad en sus roles. Sin embargo, es importante considerar que si este acompañamiento, vuelvo y repito, es demasiado rígido,
La personalización de ese proceso, según las necesidades específicas, pues va a tornarse como un enfoque mecanicista y poco humano, lo que podría mitigar esa motivación de la persona en insertarse dentro de la empresa. Es decir, podría generar incluso desconfianza. Hacerlo de forma efectiva va a permitir que exista compromiso de la persona dentro de la organización y por supuesto esa retención de personal y minimización de la rotación. Bien lo decía Bauer y Klein y Weber, donde señalaban que esa clarificación de expectativas y la asignación de un mentor pues contribuía a una mayor satisfacción y productividad dentro del rol de la organización. El proceso de reclutamiento y de selección de personal no termina con la contratación y hay que dejar muy claro cuál es el rol del psicólogo organizacional dentro de una empresa, porque se puede pensar que solamente es el de reclutar, seleccionar personal y pasar a contratación, pero no es así. Ya vimos que se requiere de la identificación, del análisis de un puesto, de la descripción de un puesto, de la creación de un perfil para un candidato, de las habilidades blandas que se deben evaluar para ese perfil, del el proceso de acompañamiento o onboarding o incorporación efectiva y asimismo el seguimiento y la evaluación del desempeño de este participante una vez que ya es contratado dentro de la empresa. Es crucial realizar este seguimiento para evaluar si la persona está alcanzando los objetivos establecidos o si por el contrario necesita un desarrollo adicional. Y este enfoque es apoyado por investigaciones como las que se encuentran en la lámina por Rodwell y Kansas, quienes argumentan que el seguimiento y la retroalimentación continua son elementos cruciales para el desarrollo del talento de la persona. Y asimismo, otro estudio de Sachs y Uwerles destaca que la retroalimentación constante y las evaluaciones de desempeño claras pues fortalecen el sentido de pertenencia y contribuyen a mejorar los resultados de las organizaciones. Es decir, no es solo un acompañamiento de inserción dentro de la organización, sino que también es necesario realizar seguimiento de las funciones de la persona para verificar si necesita apoyo, formación e incluso cómo se está desempeñando. Estas evaluaciones de desempeño deben realizarse cada cierto tiempo y la empresa, junto con el personal, va a identificar cuál es el momento oportuno para realizar estas evaluaciones. Para concluir en la noche de hoy, podemos decir que el proceso de reclutamiento y selección es una inversión a largo plazo que puede marcar la diferencia entre el éxito o el fracaso de una organización. Y ese proceso en sí es mucho más que evaluar un conjunto de habilidades o destrezas de una persona. Es una oportunidad para construir relaciones con esas personas, relaciones duraderas e incluso equipos de trabajo altamente eficientes. Al adoptar un enfoque más humano en el proceso de reclutamiento y de selección de personal, las organizaciones pueden atraer y retener a los mejores talentos, fomentando una cultura de innovación y crecimiento. Y eso puede expandirse para la competencia incluso de otras organizaciones. Ese proceso en sí de reclutamiento y de selección de personal es un proceso estratégico que tiene un impacto significativo en el éxito de una organización y al definir los perfiles claros, al priorizar las habilidades blandas, al implementar los procesos de onboarding, al realizar un seguimiento y una evaluación continua del desempeño de la persona, las empresas pueden construir equipos de alto rendimiento y lograr por ende sus objetivos. Es por esto que la psicología organizacional nos permite o nos proporciona herramientas necesarias para diseñar estrategias de reclutamiento y de selección de personal. Nos da lugar a herramientas teórico-prácticas para comprender las dinámicas humanas en el entorno laboral y por supuesto nos permite elegir y cultivar ese talento adecuado para invertir en el crecimiento, el desarrollo y el éxito de una organización a largo plazo. Para finalizar, me gustaría hacerlo con una cita del extraordinario Peter Drucker,
donde nos dice que la mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Es por esto que un proceso de selección estratégico nos va a permitir dar forma al futuro de nuestras organizaciones. Muchas gracias.